Existen 3 causas por las que te puedes estar atorando a la hora de hablar inglés. La número 1 es porque no tienes claro qué hacer con lo que sabes. La número 2 puede ser porque no tengas el vocabulario suficiente para decir lo que quieres. Y la número 3 es porque tus músculos faciales no están aún listos y preparados para poder hablar inglés. En el video del día de hoy vamos a ver algunos tips para que fortalezcas los músculos de lengua, labios y mejillas para que se preparen a la hora de hacer los sonidos que necesitan para hablar inglés. Acompáñame. Cuando hablamos una segunda lengua, nuestros músculos faciales deberán moverse de una manera en la que no están acostumbrados a hacerlo. Es por esta razón que necesitas prepararlos. Además, toma en cuenta que la lengua, mejillas y labios en realidad son músculos. Así que funcionan muy parecido a como funcionaría tu bíceps o cualquier otro músculo en el que estés pensando. Tenemos que fortalecerlos y acostumbrarlos a los nuevos movimientos que comenzarán a realizar. Para eso es necesario que aprendamos a hacer ciertos ejercicios que te ayudarán a elastizar estos músculos y te harán la vida mucho más fácil cuando estés hablando inglés. Una cosa que debes tomar en cuenta es lo siguiente. Siguiente, 3 sílabas. 3. Una sílaba, sílaba, 3 sílabas. El español normalmente es un idioma arrítmico, ya que tiene palabras de una sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas o 4 sílabas. Cuando tú dices una oración, te darás cuenta que dirás palabras con diferente cantidad de sílabas cada una. Y esto hace que el español sea un idioma de un ritmo muy disparejo. En cambio, el inglés, en la mayoría, es un idioma monosilábico. Piensa en este momento en 5 verbos en inglés, los 5 que tú quieras, los que te sepas. ¿Cuántas sílabas tienen? Como podrás darte cuenta, tienen una sílaba. Lo mismo pasa si pensamos en preposiciones, como in, on, at, o en las palabras más comunes como los artículos a, an y da. Lo mismo ocurre si pensamos en los pronombres personales. I, you, he, she, it, we y they tienen una sílaba. Como te darás cuenta, el inglés en su mayoría está conformado por palabras monosilábicas y esto le da un ritmo mucho más parejo que el ritmo que tiene el español. Es necesario que entendamos esto para ver qué ejercicios debemos hacer para que nuestros músculos faciales se acostumbren a pronunciar el inglés de una mejor manera. Fíjate muy bien en el ejemplo que te voy a poner a continuación. I will love you my whole life. Como te das cuenta, en esta ocasión, Mel Gibson lo que dijo fue I will love you my whole life. Te darás cuenta que él nunca hizo pausas silábicas. Cuando nos enseñaron a leer el español, nos enseñaron a hacerlo de manera silábica. Incluso existía una lección en la escuela que decía más o menos así. Mi mamá me mima, mi mamá me ama. Y nos enseñaban a respirar entre sílaba y sílaba. Esto nos acostumbró a hacer una pausa entre cada sílaba que pronunciábamos. El inglés no funciona de esta manera. Al ser un idioma monosilábico, lo que ellos hacen es jamás pronunciar silábicamente. Es decir, no escuchamos a Mel Gibson decir I will love you my whole life. Como te puedes dar cuenta en esta idea que dice Mel Gibson en la película Braveheart, él está usando puras palabras que tienen una sola sílaba. I, una sílaba, will, una sílaba, love, una sílaba, you, una sílaba, my, una sílaba, whole, una sílaba y life, una sílaba. Pero a la hora que él lo pronuncia, nunca hace esas pausas silábicas. Lo que él dice simplemente es I will love you my whole life. Bien. Cuando uno pronuncia inglés, es muy importante empezar a acostumbrar a tu lengua a hacer pares o tercias silábicas a la hora de soltar información. Esto va a ayudar a que tus músculos faciales se empiecen a adaptar a los nuevos movimientos y esto es lo que vamos a hacer. Fíjate muy bien. Como puedes darte cuenta en esta idea, solamente tengo palabras monosilábicas. Lo que ellos hacen a la hora de pronunciar jamás es hacer espacios entre las sílabas, es decir, no van a decir I will love you. Lo que ellos van a hacer es un par o un tercio silábico, es decir, I will love you, I will love you. ¿Cómo te das cuenta? Aquí lancé la información en 4 sílabas de un solo golpe. I will love you my whole life. I will love you,
Un segmento, my whole life, otro segmento. Muy bien, lo que quiero que hagas en casa a partir de este momento es que vayas practicando hacer pares silábicos. Vas a tratar de escribir 10 frases que tú quieras en una libreta y las vas a dividir de manera bisilábica. Es decir, I will, I will, I will. Si vas a usar will, trata de usar diferentes pronombres personales. Por ejemplo, she will, they will, we will. De esta manera te irás acostumbrando a todas las posibles combinaciones. Al estar pronunciando en pares silábicos, sentirás cómo tu lengua y tus mejillas se tensan. Si te cuesta un poco de trabajo y sientes que es complicado o que la lengua se te enreda, quiere decir que lo estás haciendo de la manera correcta. Recuerda que la lengua es un músculo y si tú cada vez que pronuncias inglés lo haces de manera silábica, no le estás exigiendo absolutamente nada a tu lengua. La estás utilizando tal y como la estarías usando en español. Por lo tanto, debes de llevarla y forzarla un poco más. Una buena manera de hacerlo es a través de los pares silábicos. Entonces, siempre practica en forma de pares. I will love you my whole life. Una vez que practiques diferentes ideas, digamos una semana, entonces te recomiendo que empieces a hacer pares o incluso cuartetos silábicos. Recuerda siempre que todas las ideas en inglés, y esto lo hemos platicado en los videos anteriores, tienen 4 ingredientes con los que funcionan normalmente. Un activo, un auxiliar, una acción y un complemento. Lo que deberías hacer es poder llegar a pronunciar las 4 sílabas principales de un solo golpe. I will love you. Entonces, en el primer ejercicio vas a unir el activo con el auxiliar. I will, she will, they will, they will, they will. Vas a notar que hay algunas uniones que te cuestan más trabajo. En esas, repítelas más veces. Incluso puedes usar nombres como Mike will, Luis will, Jason will. Bien, una vez que domines ese par silábico, entonces agrégale el otro par silábico que corresponde a la acción y al complemento. I will love you, she will love you, she will love her. Y trata de ir haciendo cuartetos silábicos a la hora de pronunciar. Te irás dando cuenta que tu lengua y tus músculos faciales se empiezan a tensar. Eso quiere decir que lo estás haciendo correctamente. Estás llevando tus músculos a hacer movimientos que no estaban acostumbrados a hacer antes. Practicar la pronunciación en grupos silábicos te va a ayudar de 2 maneras. La primera es que tus músculos poco a poco se irán adaptando a nuevos movimientos, lo que hará que te sientas más cómodo hablando inglés. En conversaciones más largas te notarás mucho más flexible y esto te permitirá mantener la conversación por más tiempo. Pero recuerda que estamos hablando de músculos. Esto no es algo que pueda ocurrir de la noche a la mañana. Necesitarás practicar esto día tras día durante varios meses y solo entonces empezarás a notar una diferencia. El otro punto en el que esto puede ayudarte es también a mejorar la forma en la que escuchas, ya que por naturaleza los que hablamos español estamos esperando que la información nos llegue en golpes silábicos. Es decir, quisiéramos que Mel Gibson dijera I will love you. Y eso no va a ocurrir. Cada vez que hables con un nativo, ellos te van a aventar golpes silábicos. Es decir, 4 ingredientes de un solo golpe. I will love you, she will love you, I will speak English. Y jamás te lo van a decir de manera silábica. Cuando tu cerebro no está acostumbrado a escuchar estos golpes silábicos, lo primero que se pregunta es ¿qué demonios significa I will love you? Como si eso fuera una palabra. Porque el cerebro está esperando que los golpes de información sean palabras. Pero eso en inglés no ocurre. Normalmente cuando alguien te suelta información, no te está diciendo una palabra. Lo que está haciendo es mandarte toda la información en un solo golpe. Por esa razón es importante que acostumbres a su cerebro que esta es la forma en la que le va a llegar la información. Verás que una vez que tú te acostumbres a hacerlo, para tu cerebro será mucho más fácil identificar estos sonidos. En otro video estaré hablando de cómo funciona nuestro oído a la hora de escuchar. Y bueno, ya he explicado que el oído no se puede entrenar. Es decir, el oído solamente pasa información al cerebro, pero el cerebro es el encargado de encontrarle un sentido a esa información. Y cuando no lo puede hacer, lo único que escucha es ruido. También debes tomar en cuenta que la manera en la que nosotros hablamos es porque podemos escuchar sonidos y a su vez los podemos reproducir.
Pero cuando el cerebro no puede entender un sonido, es decir, cuando no puede entender esto de los golpes silábicos, lo único que escucha es ruido. Por eso es importante que comiences a acostumbrarlo a que toda la información le va a llegar siempre en golpes silábicos. Verás cómo cuando tú lo empiezas a practicar y te empiezas a acostumbrar a la hora de decirlo, en automático le estarás ayudando también a tu cerebro a la hora de entenderlo. Pon este tip en práctica y te aseguro que semana a semana comenzarás a notar los resultados. Nos vemos en el próximo video.